la piola, por favor. Amén. Ahora sí, amén. Bueno, hermanos, ahora sí vamos a empezar. Vamos a tratar de terminar el tema. La verdad está bien extenso y es muy profundo. También vamos a hablar acerca de la predestinación, pero me gustaría empezar de esta manera. Fíjese, bueno, yo ayer estaba meditando, fíjese, acerca de esto y me venía a la mente algo que el Señor me estaba enseñando en estos días. Estaba escuchando unas prédicas y el Señor me llevaba unas cosas muy bonitas, y como pues el discipulado es de jóvenes, yo dije qué calidad. Y cuando venía pues en el carro conversando, Liz me estaba contando algo muy bonito y yo sentía en mi corazón y decía, sí, entonces estamos bien, es lo correcto, o sea, es la confirmación de lo que el Señor quiere que platiquemos el día de hoy. Como le decía, el tema es bien profundo, pero me gustaría empezar de esta manera, porque como somos jóvenes y a pesar de que tal vez ya estemos casados o estemos en alguna relación, tiene mucho que ver. La vez pasada se lo compartí un poco a Víctor, pero hoy lo voy a llevar como de una manera distinta por el tema de hoy. Tal vez usted va a pensar que ¿y esto qué tiene que ver? Ahorita va a ver que sí. Miren, no sé cuánto... Oh, gracias. Sí, lo puedo. Ahí vino Tiki, dicen acá. La verdad, ya se lleva mi Biblia. Amén. Entonces, no sé cuántos hemos leído el libro de Cantares. ¿Sí lo leído el libro de Cantares? ¿Usted, hermano? ¿Ustedes? ¿De qué se trata el libro de Cantares? No, ya quedan puros enamorados, yo veo sus caras, hombre, yo, pero eso me consuela porque yo también soy joven y tengo derecho, ¿verdad? Como decía Pablo, ¿verdad? Tengo derecho, yo igual que los apóstoles, a llevar a mi esposa, decía Pablo. Entonces yo también, en cierta manera, yo me estaba enfocando en estos días y estaba pensando, decía, Señor, ¿cómo es esta onda? Porque yo no quiero cometer errores como estaba en el mundo, sino porque en el Evangelio es distinto, porque hay un temor a Dios, y aparte porque con la persona con la que vas a estar o tienen una relación o es también mi hermano en Cristo o mi hermana en Cristo, y no puedo yo dañar esa alma o su persona, pues, porque es una hija de Dios, o en mi caso, ¿eh? Y en el caso de una mujer es el hijo de Dios, es un hijo de Dios. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque yo estaba meditando acerca de esto y el Señor me llevaba al libro de Cantares. En el libro de Cantares, como ustedes ya lo han leído, vamos a ser breves, se habla del amor, en el cual le dice, va mi amado, es tal, mi amado, es señalado entre 10,000, mi amada, entre las doncellas es única, y así, se habla del amor. Pero por favor acompáñenme a Cantares 5, capítulo 5, versículo 2. Cuando tengan, dice amén, por favor. Ahorita vamos a entrar, no se preocupen, ahorita vamos a entrar al tema. Amén. Cantares 5, 2, por favor. Ahí que el Señor nos ayude y nos guíe. Cantares capítulo 5, verso 2. Pero yo lo quisiera leer, si alguien tiene la versión La Reina Valera, sería mucho mejor porque es ahí donde está el versículo clave. ¿Cantares los cantares? Sí. ¿El 5.2? 5.2. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama, ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Amén. Amén. Si se da cuenta, en la Reina Valera, ¿sabe cómo lo dice? En una versión de la Reina Valera dice, ábreme, dice, hermana mía, amiga mía, paloma mía, esposa mía. Entonces el Señor me llevaba a eso porque entonces tú quieres alcanzar en el hombre, ¿va? Tú quieres alcanzar para que llegas a conocer a tu amada, a tu esposa, tienes que pasar por ese proceso de esas 4 etapas que están ahí. Primero conocerla como hermana, como amiga, luego por paloma y luego recién va a ser a la esposa. Entonces, ¿por qué digo esto, hermano? Porque tal vez como joven, como le decía, aunque ya esté casado,
Y si usted no lo ha experimentado de esta manera, creo que es algo muy bonito que se da en una relación y que va a llevar a una, tal vez a una mejor relación dentro del hogar y dentro de una pareja. ¿Por qué le digo eso? Mire, cuando por ejemplo yo digo en mi persona como hombre, digo, ¿cuál es en sí para mí mi relación en la que voy a llevarla como hermana? Pues, vamos a suponer, ¿verdad?, que estoy conociendo a una persona, a una muchacha, y entonces yo no voy a ir a aventar, porque muchos hay una controversia en la que dicen, no, pues en el cristianismo no hay noviazgo, pero ¿por qué estás así? Y comienzan a esa controversia, a ese dilema. Entonces por eso yo también en mi mente estaba, entonces ¿qué onda? Ay, no hay, Señor, pues ¿qué onda? ¿Va? Y el Señor me llevaba a ese pasaje. ¿Por qué? Primero va a ser como hermana. Ahora, cuando Pablo le está dando las indicaciones a Timoteo, Pablo le dice, Timoteo, tú a los jóvenes tienes que tratarlos como hermanos, a los jóvenes, y a las jovencitas como hermanas, pero sigue una palabrita después de esa coma que dice como hermanas. ¿Sabe qué es lo que dice? Dice con pureza. Entonces a la hermana, cuando está en la faceta de hermana, la tengo que tratar con pureza. Con pureza. ¿Cómo es con pureza? Usted va a empezar, ¿va? Por ejemplo, tal vez no se vayan tal vez voy a decir de mí, pero como hombres, tal vez muchas veces estamos con la persona que tal vez queremos estar o queremos tener una relación o un noviazgo, ahorita lo voy a poner así. Muchas veces cuando estás cerca, trata uno de siempre de quedar bien, de repente hay un momento dado en el que puedes de repente como acariciar el cabello y se le va, pero el hombre tiene que aprender a decir no, con pureza, tengo que respetarla con pureza. Entonces llega el primer punto, que es como hermana, la tengo que ver con pureza, con pureza. Y luego viene la faceta de amiga, que es cuando ya yo me voy conociendo con ella me conoce a mí como yo soy. Si soy enojón, pues que ella sepa que soy así y que el Señor me va a ir cambiando. Igual, cuando yo conozco a ella, tengo que saber con quién voy a estar. Y la voy a conocer, pero en la faceta de la amistad, de amigos. Ahí vamos a estar. Obviamente, ahorita, hermanos y amigos pueden ir de la mano. Porque es mi hermana, pero a la vez es mi amiga también, y vamos a ir conociéndonos cómo somos, si somos afines en el mismo sentir, estamos en ese mismo sentir, si somos afines en las cosas que tenemos, que nos hemos trazado, en nuestros objetivos, en nuestras metas. Entonces viene esa faceta de hermana, amiga, para luego pasar a paloma. Ya es cuando uno ya la cuida, la protege, que quiere poner, si es posible, va a pasar por la tierra y le pone su alfombra ahí para que no se ensucie el pie. Bueno, es mi concepto, ¿va? Claro, como una hermana, dice, porque estábamos en la boda la semana pasada. Sí, la semana pasada fue, creo, sí. Y estábamos ahí en la boda, pues el evento donde pues se dio el matrimonio, donde las declararon, pues no, esposo y esposa, era en la parte de arriba, era como vamos a poner, o sea, había una escalera de piedras, pues, había una escalera de piedras así, y era como unos 2 pisos quizás, más o menos, por ahí, 2 pisos así, subiendo en las piedras, pero con los tacos, las mujeres, ¿verdad? Todos ahí, los hombres pues normal, tal vez, pero las mujeres con sus tacos y sus vestidotes así, y me decían a mí, y vos ya tienes que ir juntando para tu matrimonio, me dice. Sí, le digo, pero yo sí no sé qué haría, la verdad, pero yo a mi amada le pondría un elevador, una polea, la cargaría, no sé, pero yo no quisiera que suba todas esas andradas con esos tacos, luego le va a doler las piernas. Yo trataría de que no se lastimara y que no le doliera ese trajín de estar subiendo y bajando. ¿Por qué le digo? Porque llega a ese punto en el que uno quiere que a ella ni le toque el sol, si es posible se pone ahí para que no le dé el sol, ya, esa es la faceta ahí de paloma a esposa. Entonces, ¿por qué digo eso? Ustedes dirán, tal vez no tiene nada que ver, ¿verdad? Pero sí tiene que ver. Miren, entonces a mí el Señor me estaba llevando en ese punto, y yo estoy experimentándolo ahorita, abriendo mi corazón un poquito. Yo estoy experimentando un poquito así, de tratar como hermana, como amiga, pues a una persona, obviamente. Entonces, pero verdad, es verdad, se ve, ¿sabes? ¿Cómo le diré? Es más bonito porque qué fácil es en el mundo de ir con la chava, y bueno, en el caso de los hombres, ¿verdad?
ir con la chava, ¿sabes qué? Me gusta, ¿qué te parece si salimos, somos novios o enamorados, como dicen allá? Y es fácil, y de repente surge la relación. Pero en el Señor es diferente. El Señor primero tienes que conocerla como hermana, con pureza, tratarla con pureza, con respeto, luego como amiga, ya que se vayan conociendo, para saber realmente con quién te vas a meter. Me acuerdo que en la escuela me decía un profesor hace muchos años, en el mundo obviamente, me decía, el que se mete, pero obviamente nos decía a nosotros, a los varones, si te metes con una mujer, te metes con su pasado, decía así aquel. Y tiene razón en cierta manera, tiene razón. Porque si uno no conoce a la persona, no sabe si de repente tuvo una relación anterior, si de repente tuvo algún problema antes de que estuviera con esa persona. No sabe si se meten así, a lo loco. Pero si uno la va conociendo en la faceta de hermana, ya la ve en la iglesia, de repente buscando al Señor. Hace poquito me decía una amiga, me decía, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu amada? Me decía así, en broma. Y le decía, pues ahí está, yo estoy nomás viendo ahorita si mi Rebeca está sacando agua del pozo, porque ya la estoy mirándole. Entonces, fíjese, porque uno tiene que ver las actitudes también de la otra persona. Entonces, ¿por qué le digo esto? Y sí tiene que ver el tema, ahorita vamos a entrarle. Mire, por ejemplo, vamos a Génesis 24, por favor. Ahora sí vamos a entrarle un poquito, a hablar un poquito del tema. Génesis 24, ustedes lo saben, habla cuando Abraham le pide a su siervo ir a buscar una esposa para Isaac. ¿Sí lo hemos leído la historia? Amén. ¿Va que sí le dice eso? Sí. Que vaya a buscar. Que abrí mi Biblia de acá. Justo el que estaba leyendo, creo que lo Entonces en Génesis 24 recordemos que es la historia cuando Abraham le pide a Eleazar, a su siervo, le dice, ve y busca mujer allá entre mi familia, entre los míos, pero no encuentres mujer aquí, entre la gente de ahí de Canaán, de donde estaba. Entonces él viaja hasta allá, él viaja para allá, para la ciudad de donde estaba Abraham, donde nació él, y ahí estaba su familia, estaba su hermano, sus hermanos, su familia, y conoció ahí, él estaba yendo, y en eso se encontró en un pozo y le dice al Señor, Señor, da éxito a mi viaje y la mujer que sea la que me dé de beber a mí y a mis camellos, que sea ella, ¿va? La que va a ser como la contraseña para saber que es ella la que va a ser la esposa de Isaac. Entonces posiblemente, hermanos, muchas mujeres bajaban ahí a recoger agua, posiblemente, pero solamente una era como que la iba a tener la contraseña de no solamente dar agua al siervo o a Eleazar, sino también a los camellos, a los animales que llevaba. Y no llevaba solo uno, dice que llevaban como 10. Imagínense cuánta agua tomará un camello, ¿quién sabe? Pero imagínense la chava, hermano, bueno, Rebeca, va con respeto, Rebeca sacando agua ahí, que sus brazos va de repente. Porque imagínense dar agua al siervo, pues un poquito quizá, pero a los camellos, ahí eran 10. Imagínense. Pero a lo que voy es que seguramente muchas mujeres bajaban a ese lugar a tomar agua o a sacar agua para sus casas, pero solamente Rebeca era la que estaba designada y predestinada. Ahorita sí está entrando un poquito al tema, y predestinada para que sea la esposa de Isaac. Pero solamente Rebeca sabía y Eleazar sabía que había como especie, vamos a ponerle una contraseña en la que él iba a saber de que ella era la escogida, la elegida, para que sea la esposa de Isaac. Entonces vemos que ya la habían preparado a Rebeca para que sea la esposa de Isaac. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque ¿cuántos sabemos que la palabra dice que el Antiguo Testamento es sombra y figura del Nuevo? ¿Verdad que sí? Entonces allí podemos ver, en ese pasaje podemos ver que Isaac es figura de Cristo. Así póngalo. Isaac es figura de Cristo y Rebeca es figura de la iglesia, de la amada, de la novia, de la paloma. Entonces la iglesia está siendo preparada, pero no todos por eso dicen no todos son parte de la novia. Porque fíjese que a Rebeca todavía le preguntaron, ¿te quieres ir con él y te quieres casar con él? Y ella tuvo que dar el sí. Ella tuvo que decir sí me voy con él.
O sea que le preguntaron todavía. Porque es que la predestinación es algo bien tremendo. Mire, lo voy a leer lo que yo puse acá, como concepto, que nos dictaba ya Pablo. Dice, es algo que ha sido establecido conforme al propósito de Dios. Un diccionario secular dice así, dice, es alguien elegido por Dios desde la eternidad para lograr la gloria, para alcanzar la gloria. En cierta manera tiene razón, porque vamos a verlo más adelante quizá, en el libro de Romanos dice que nosotros, a los que predestinó, a esos llamó, justificó, y a los que justificó también glorificó. O sea, nuestro camino, nuestro destino está asegurado, es la glorificación. Es cuando ya seamos transformados, ¿verdad? Y ya con el Señor, ya vamos a ser un cuerpo glorioso, un cuerpo semejante al del Señor Jesús. Entonces, ¿por qué digo esto, hermano? Me gustó lo quise enfocar de esta manera, por lo que el Señor me estaba mostrando acerca del noviazgo. Y vemos que la figura en Rebeca y Isaac, Rebeca era la mujer predestinada, escogida, para que sea la esposa de Isaac. Y de igual manera, la esposa, la novia, la iglesia, está siendo preparada para que sea la esposa de Cristo. Amén. Amén. ¿Estamos bien? Amén. Entonces, acompáñenme a Efesios, ahora sí vamos a empezar. Efesios 1. Ahora no queremos. Efesios capítulo 1. Vamos a leerlo todo, pero el enfoque va a ser el versículo 5. Ahorita lo vamos a mirar. ¿Sí lo entiendes? Ya. ¿Sí lo puedes leer? Okay. Desde el 1 al 5, por favor. Okay. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos que están en Efeso y que son fieles en Cristo Jesús. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Amén. Mire qué bonito es el versículo 4, dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Fíjese, ya estábamos destinados, fíjese, ya estábamos escogidos antes de la fundación del mundo. Pero mire qué es lo que sigue adelante, dice, para que fuéramos santos y sin mancha. O sea, no quiere decir que, yo soy escogido y soy predestinado, total, pues me voy a salvar y voy al mundo a pecar. No es eso, porque dice la palabra en 1 Tesalonicenses, se lo voy a leer yo de volada, en 1 Tesalonicenses 4:7, en esta versión que está aquí, tengo la versión Palabra de Dios para Todos, dice así, mire, Dios nos ha llamado para ser puros, no para que vivamos en el pecado. Fíjese, o sea, el llamamiento de Dios nos escogió, es cierto, amén, nos escogió, nos predestinó para algo hermoso, para un propósito hermoso en Dios, pero no para que vivamos en el pecado. Porque hoy en día hay unas doctrinas, hermanos, que dicen que usted haga lo que quiera, porque total, el que peca es el cuerpo, pero el espíritu se mantiene puro. No se crea, porque la palabra dice, ahí está claro, manténgase puros. Ahora, incluso dentro de eso hay beneficios para cada uno de nosotros. Fíjense, mire, acompáñenme a Mateo 5:8, por favor, ese sí vamos a leer. Entonces Dios nos ha llamado para ser puros, amén. Amén. Guardémonos en pureza, por favor, hermano. Nos conviene. Amén. Acuérdense que dice la palabra que hay hijos de desobediencia, o sea que no dejan de ser hijos, pero son desobedientes. Aquellos van a irse para la gran, ahí sí como dice el pastor, a la gran, pero a la gran tribulación se van a ir. Entonces Mateo 5:8, ¿sí lo tenemos? Amén. ¿Sí lo pueden leer, hermana, por favor? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Cuántos queremos ver al Señor, hermano? Amén. Amén. ¿Cuántos queremos llegar ese día en el arrebatamiento y contarnos con el Señor en el aire y verlo? Yo lo quiero, yo quiero eso. No sé si usted va, pero entonces, pero ¿qué es lo que pide o como requisito que nos piden para poder ver? Un corazón limpio, un corazón puro, ¿verdad que sí? Entonces, es un requisito que nos conviene mantenernos puros, porque si lo hacemos, tenemos esa promesa de ver al Señor. Si yo lo quiero ver, no sé, ustedes va, pero mire, ahora voy a leer esta versión que a mí me gustó bastante también. Esa es la de Código Real. Mire, dice así, dice, es el mismo versículo, Mateo 5:8, pero mire cómo lo cambia la versión.
cómo cambia y cómo le da un poquito, tal vez, una luz mayor a la que podamos ver ahorita que estamos estudiando porque como les decía, es un tema profundo que aún hoy en día en muchas escuelas teológicas y hay un problema que tú crees en la predestinación, yo no creo en la predestinación, porque ¿cuántos saben? O hacer una pregunta, ¿usted qué cree? ¿La salvación se pierde o no? Exacto, que se pierde es uno, no la salvación siempre está ahí. Sí, pero entonces hay un problema que ahorita tal vez lo vamos a conversar aquí y tal vez van a surgir algunas preguntas que por favor no se queden con la duda, que si no lo sabemos, pues aquí tenemos al hermano también, y si no lo sabemos, pues ya al siguiente discipulado lo traemos la respuesta. Pero ¿por qué le digo esto, hermanos? Porque miren lo que lo voy a leer en esta versión, ese versículo que lo acabamos de leer. Dice, cuán bendecidos son los que buscan a Dios con un corazón puro. Y dice, ¿por qué? Porque a ellos les serán revelados los secretos del Altísimo. Fíjense, a mí me gustó esa porque digo, Señor, entonces, si yo tengo mi corazón puro y lo busco al Señor con pureza, dice el Señor que me va a revelar los secretos, los misterios. Fíjense, por eso es que el Señor Jesús, por eso es nuestra ventaja y nuestro privilegio y nuestra bendición, es que el Señor Jesús hablaba a todos, al pueblo y todos, pero a quien le explicaba las parábolas y a quien les decía, mira, esto significa esto y esto es esto, eran los discípulos. Por eso es que aquí es cuando el Señor comienza a revelar las cosas. ¿Pero a quiénes? A los que tienen un corazón puro. Fíjese, entonces, pero esa es una ventaja y es una promesa tremenda que el Señor ve nuestro corazón y dice, no, ese cuate sí, ese chavo sí que está que se guarda, está en pureza, le voy a revelar más misterios. Esas parábolas que tal vez muchos no las entienden, te las voy a revelar a cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque se están guardando en pureza. Fíjense, y dije, eso es para mí. Dije yo, pero lo tengo que hacer, no solamente decir. ¿Va? Entonces, sigamos en... ¿Dónde está? Primera vez. Bueno, Efesios. Efesios 1.5 es el enfoque, hermano. Acuérdense que Efesios 1.5 es nuestro enfoque. Ahorita nomás estamos hablando, pero ese es nuestro enfoque. Efesios 1.5 dice, nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo conforme al beneplácito de su voluntad. Entonces, vayamos a ver algo. Pablo nos decía que esta palabra predestinación o predestinados en el griego se dice proorizo, pero ese proorizo tiene dos palabras, o sea, se compone de dos palabras que son pro y orizo, que significa, la primera palabra es algo determinado o algo que está determinado ya, algo que ya está hecho, que ya está dicho, y la otra palabra que significa que es determinar pero con anticipación, o sea, y únalo, algo que está determinado pero con anticipación, o sea, algo que ya está dicho. Por eso, mire, le voy a leer unos versículos yo acá que se va a poder dar cuenta que la predestinación sí está en la palabra, pero tal vez muchos lo enfocan como si fuese solamente esto, pero realmente el Señor no es así, no se encaja en un lugar de 4 paredes o en un pequeño, solamente en una revelación, no, como dice mi pastor, la revelación de Dios es progresiva, va de aumento en aumento, como la luz de la aurora, nosotros vamos de aumento, así es la revelación de Dios, va a ir de aumento en aumento, lo que hoy aprendí, mañana tal vez voy a tener más luz y voy a aprenderlo, por eso es que Pablo dice, cuando era niño, pensaba como niño y actuaba como niño, pero ahora que soy adulto, ya veo las cosas diferentes, ya sus sentidos están desarrollados, ya sus sentidos pueden discernir entre lo bueno y lo malo. Entonces, hermanos, la revelación es progresiva, no se puede encajar. Por eso es que en esos siglos anteriores, cuando estaba Calvino y el otro, ¿cómo se llamaba el otro? Los armenios, ¿sí? Calvino y los armenios y los calvinistas, pues, ellos tenían un problema bien fuerte acerca de este tema. ¿Pero por qué? Porque ellos habían enfocado solamente en un punto. Pero como le decía, la revelación de Dios es progresiva, va a ir de aumento en aumento. Pero mire, si hay predestinación, sí la hay. Okay, mira, voy a leerles unos versículos aquí. Isaías 37:26 dice, ¿no has oído? Dice, hace mucho tiempo que lo hice, desde la antigüedad lo había planeado, dice, hablando Dios, desde la antigüedad ya lo había planeado todo, y dice, ahora he hecho que suceda, para que convierta las ciudades fortificadas en montones de ruinas, pero mire, desde la antigüedad ya lo había planeado él, o
sea, él ya lo había estructurado todo el plan, ya él tenía todo listo, lo que iba a acontecer. Otro más, Isaías 46:10 dice, yo declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Y digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Mira, lo voy a leer otra vez para que quede claro. Dice, yo declaro el fin desde el principio. ¿Desde dónde declaró el fin? ¿De dónde? Desde el principio. O sea, ya lo tenía todo listo. Pero ¿desde cuándo? Desde el principio ya lo tenía todo estructurado. Y a continuación dice, y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho, ya lo había declarado el Señor, ya lo tenía todo listo. Ahora, vayamos a un último pasaje para dejar en claro de que sí hay predestinación. Hay más pasajes, pues solamente vamos a dar uno más. Juan 6:64. Dice así. Dice, pero hay algunos de vosotros que no creéis. Y a continuación es donde el punto donde voy. Dice, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar. Fíjense, antes de que aconteciera de que Judas lo entregue, de que Judas pues lo traicione y lo venda, el Señor Jesús ya lo sabía. Ya sabía quiénes eran los que no creían y quién era el que le iba a traicionar o el que lo iba a entregar. Pero ya lo sabía desde cuándo, desde el principio. O sea, él ya lo tenía predicho, predestinado, ya sabía. Por eso es que luego dice el Señor, con la oración en Juan 17 dice, Padre, de los que me diste ninguno se perdió, excepto el hijo de la perdición, que ya venía perdido. Pero ahora yo le hago una pregunta. ¿Pero por qué dice la palabra? Dice en Timoteo, creo que es, que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos lleguen al arrepentimiento. A ver. Y en otro versículo dice que todas las almas son de Dios. Por eso, yo le hago la pregunta ahora, ¿no? Porque a mí me dijeron, ve, ellas preguntas también. Yo si quiero, hermano, si quiero, me han dado la autorización, pues. Si quiero, yo ahorita cierro acá y tomamos un test. A ver, ¿qué onda? A ver si están pilas o no. Entonces, pero yo le hago la pregunta, ¿no? Si dice la palabra que Dios no quiere que ninguno se pierda, ¿por qué? Ya venía predestinado uno a perderse. A ver, ¿listo? ¿Qué piensa? Usted que es evangelista, pues. Sí, porque, imagínate. Por el amor, por el sacrificio perfecto que Jesús hizo. El amor, Él es el que aboga por nosotros. Fíjese, mire, qué tremendo. Estaba predestinado para él. Sí, qué tremendo, fíjese. Porque mire, ayer estaba platicando con un amigo y yo le decía, mira, es como si el hermano aquí colocara las dos mesas, ¿eh? Y la extendiera así, le pone el mantel blanco, el más bonito que tenga, y pone los manjares más ricos que se puede imaginar usted, y comienza a decir a todos, hey, vénganse a comer, gratis, a comer. ¿Qué tal si uno dice, no tengo hambre, no me gusta eso, estoy lleno, no vine a comer? Pero de repente a usted le invitan y usted de repente ahí arrastrándose, yo sí tengo hambre, yo sí voy a comer esa mesa, y viene y come. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Dios tiene predestinado, pero da lugar a la voluntad humana también. ¿Por qué? Porque dice el Señor, porque en una ocasión le preguntaron a cada uno de nosotros, ¿quieres aceptar al Señor? Y uno dice sí o dice no. O sea, entra también el libre albedrío de uno, la voluntad humana de uno. Fíjese, entonces, Dios, porque la salvación es gratuita. La salvación nosotros no la ganamos por nuestro esfuerzo, ni porque usted sea bueno, o yo. O voy a ponerle yo para no piense que usted estoy contra usted. No es porque yo sea bueno, sea bien portado, porque ayune, ore. No. La salvación es un regalo inmerecido. La salvación es algo que el Señor Jesús pagó, pero para el que quiere. Por eso el Señor decía, el que quiere, el que tenga sed, venga. Bueno, sigamos. Entonces, vayamos por favor a Hechos 4. Hechos capítulo 4, verso 27. ¿Sí entiende esto, Anton? ¿Sí entiende esto? ¿Quiere que le escriba todo el libro completo? ¿Cuántos libros tiene la Biblia? A ver. ¿Más? 4:29. 4:27. Liz, ¿cuántos libros tiene la Biblia? Ya.
¿Cuánto es el antiguo? Ay, 39. ¿Verdad? ¿Cuántos ya que profetas lo mayores? examen, para que no nos... ¿Cuántos profetas mayores? ¿No? Profetas No. mayores. Estaba diciendo los evangelios. Profetas mayores. Sí. Sí. Ahí, o sea, por uno, como dice el chavo, ¿verdad? Que por uno, dice el chavo. No, es importante que sepamos, dice, ¿no? Y que sepamos esto, sí, es importante también. Y dice, cuando yo empecé en el Evangelio, no hace mucho, unos 4 años, por ahí. Pero yo llegaba al servicio y me sentaba y de repente el hermano Otto decía, bueno, abran Mateo, buscando a Mateo, buscando a Mateo, no lo hallaba Mateo, y me iba al índice, Mateo, la página está Mateo. Llegaba Mateo, vamos a Amós, ahora Amós. Y buscábamos, ya cuando llegábamos, ya iba 2 pasajes adelante él. Y al final cuando ya salía me decía, ¿y qué habló? A ver, ¿por qué? Porque no manejaba las palabras, pero después dije, no, tengo que aprenderme los libros. Ya cuando los aprendí, pues ya digo, ¿está Mateo? Ya me sé dónde está, de volada. Ya podía enfocarme en el mensaje y lo entendía un poquito más. A ti te pasó eso. Yo cuando llegué dijeron el libro de Pablo a los romanos, pero yo buscaba a Pablo. Yo nada más encontré a Pablo. Ya ves, ¿no? El libro de Ezequiel sí está, pero El libro de Ezequiel no, tampoco. Ya ves, entonces ya lo tenemos Hechos 4. Amén. Amén. Vamos a leerlo del 27 y 28. Creo que sí. Dice así. Dice, porque en verdad, estaba orando la iglesia, acuérdense, estaba orando la iglesia allí. Dice, porque en verdad, en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían, ¿qué? Predestinado que sucediera. Fíjese, o sea, todo lo que el Señor Jesús pasó, ya estaba predestinado de que pasara, de que Él sucediera. Por eso es que Él decía, lo que me va a pasar a mí ya está dicho en los salmos, en los profetas, en la ley. Ya estaba. Él nomás vino a cumplir la ley. Él nomás vino a cumplirla, pero ya estaba predestinado. Acá lo está diciendo claro cuando estaban orando. Y él no estaban orando ahí a cualquiera, estaban orando al Padre, a Dios. Estaban diciéndole que todo tu propósito que ya había predestinado en Él para que sucediera en Jesús, ya había sido predestinado. Todo lo que pasó el Señor Jesús ya había sido predestinado. Y tenía que cumplirse en la ley, en los profetas y en los salmos. Fíjese, todo lo que pasó usted lo puede ver. Si usted quiere saber la vida del Señor, usted lo puede ver chequeando la ley, los profetas y los salmos. ¿Cuáles libros componen la ley? Los primeros 5 libros. ¿Cuáles son? ¿En hebreo? En hebreo. Ay, en hebreo sí no sé. En hebreo sí no sé. Ahí sí no viste. Ahí sí no. No deja terminar la pregunta. En hebreo, ¿verdad? Pero bueno, otro día de El Pentateuco. Pentateuco, la Torá. Bueno, sigamos. Entonces ya había sido predestinado todo lo que le había sucedido al Señor Jesús, ya había sido predestinado. En Mateo 20, 18, eso lo voy a leer. Usted mientras vaya buscándome, por favor, Romanos 8, del 28 al 30, yo le voy a leer Mateo 18. Me dice, aquí subimos a Jerusalén. El Señor Jesús está hablando, cuando le está hablando a sus discípulos y le dice, aquí vamos a subir a Jerusalén. Y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y escribas y le condenarán a muerte. Él ya sabía que iba a morir. Ella sabía que iba a morir, ya había sido predestinado. Por eso es que ella sabía a lo que se iba allá a Jerusalén. Por eso es que le dice a sus discípulos, dice, miren muchachos, allá me van a entregar y allá me van a matar. Fíjense, pero ella sabía, ya había sido predestinado a todo lo que pasara, como leíamos en Hechos. Todo lo que le sucedió al Señor ya había sido predestinado. Por ejemplo, usted lee y echaron suerte sobre mi ropa, sobre sus ropas, y eso lo encuentra en Salmos 22. Ya estaba dicho. Ya estaba. Ahora le hago una pregunta extra. ¿Usted qué piensa, hermano? ¿Verdad que cuando el Señor Jesús siempre se dirigía a Dios cuando se iba a orar? Él se iba a la montaña y se iba a orar. Pero ¿cómo le decía él cuando oraba? ¿Cómo empezaba su oración? Uy, ¿cómo se expresaba? O sea, cuando él oraba,
¿cómo le decía a Dios? Padre. Padre le decía, Padre mío, mi Padre y yo somos uno, yo hago la voluntad de mi Padre, ¿verdad que sí? Sí. Pero ¿por qué cuando estaba en la cruz del Calvario, él clama y dice, Elí, Elí, lema sabachthani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué ya no le dijo Padre a él? Porque tenía todo el pecado en él. No, eso fue cuando ya lo abandonó. Sí, porque ya cuando ya lo abandonó es porque él se apartó por el pecado que cargaba. Pero ¿por qué no le dijo Padre? ¿Qué le dijo Dios? Siempre le decía Padre. Nunca se ha preguntado. ¿Sí le preguntaron? ¿Y por qué piensas tú que no? Porque bueno, no tengo la respuesta, pero había pensado yo por causa del pecado ya no era considerado hijo. De cierta manera, claro. Él estaba siendo borrado del libro de los hijos para que nos inscribieran a nosotros en el libro de los hijos. Fíjese, que el sacrificio del Señor fue tremendo, fíjese. ¿Sabe por qué? Imagínese usted y yo. ¿Qué es lo que nos tocaba a nosotros? ¿Morir en una cruz o irnos al infierno? El infierno. El infierno, eso fue lo que pagó el Señor. El Señor no solamente fue a la cruz. Entonces, por eso es que cuando hablamos de eso es algo tremendo y es algo bien hermoso de poder entender realmente el sacrificio perfecto del Señor Jesús. ¿Cuántos han visto la movie de, ¿cómo se llama esa movie? La Pasión de Cristo. Va, qué tremenda esa movie. La vez pasada estábamos el jueves ahí en las clases de doctrina básica del tabernáculo y el hermano puso la movie ahí un pedacito para entender, no me acuerdo qué estaba explicando, pero la puso y toda la gente estaba ya casi lagrimeando, moqueando, ya estaba vacía porque se ve algo grueso, ¿va? Porque ve cómo lo golpean y cómo cuando es algo bien terrible. Yo me acuerdo cuando lo veía antes, yo hacía hasta mi puño, así esos ingratos romanos, hijos de eso. Así estaba yo, porque no entendía. Pero realmente ahí no acabó el sacrificio del Señor. Pero bueno, ese es otro tema. Vamos a Romanos, por favor. Entonces Jesús fue predestinado para morir en la cruz por nuestros pecados. Amén. Todo lo que pasó el Señor Jesús ya estaba predestinado, estaba predicho. Entonces, en Romanos 8, 28 al 30, por favor, acompáñenme. Chicas, supuestamente tenemos que hablar de 5 cosas hoy, pero vamos a ver. Olvidé de eso. Romanos 8, 28 al 30. Amén. Dijo yo. Lo leemos. Amén. Y dice así, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Y mire lo que sigue aquí. Dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó. Fíjese. Entonces, ¿cuándo conocimos? Vamos a hacer un acto. ¿Cuándo conocimos a Dios? Porque dice que a los de antemano conoció. ¿Cuándo conoció usted a Dios? ¿Pero cuándo fue eso? ¿Ves? Usted sabía que el Padre tiene su escuela ya. Sí, porque dice el Señor Jesús, los que fueron enseñados por mi Padre vienen a mí, y los que vienen a mí yo no los he hecho fuera. Entonces nosotros estuvimos ahí de repente sentaditos, así como está usted ahí, y el Padre enseñándonos ahí usted. Y ya cuando ya nos llama, pues llegamos con un propósito y el Señor Jesús nos alcanza. Pero entonces a los que de antemano conoció, ya éramos conocidos allá. Entonces nos predestinó cuando venimos para acá. Nos predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Mire, hay algo bonito. Fíjese que aquí lo voy a poner. Usted sabe, bueno, yo no se lo voy a preguntar, ¿verdad? Usted sabe que Dios en el libro de Levíticos le comienza a decir a Israel, al pueblo de Israel, le comienza como a designar fiestas, ¿verdad? Ustedes celebrarán esta fiesta porque recordarán aquel día que fueron sacados de Egipto, y recordarán esto, y matarán un cordero, y comerán hierbas amargas. ¿Sí se acuerdan? ¿Qué fiesta fue esa? ¿Qué fiesta fue esa? Que comieron hierbas amargas, que mataron a un cordero y pintaron el dintel de la casa.
¿Cuál es? No, hermano, voy a hacer mi reporte yo acá ahorita. Es la Pascua. La Pascua. La Pascua, o Pesaj en hebreo. Ya estamos aprendiendo este hebreo, fíjense. Pesaj. Así se dice en hebreo. Entonces, la Pascua, esa fue una de las fiestas. Pero usted se va a dar cuenta que en el libro dice que Dios dio 7 fiestas principales. 7 fiestas principales. Y luego las fiestas que tienen hoy en día, pues ya son nacionales de ellos, como el Purim y etcétera. Tienen fiestas, pero solamente son de ellos. No fueron las que fueron estipuladas por Dios fueron 7, que viene a ser la Pascua, panes sin levadura. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues acá en mi reporte ahorita me va a decir, Pablo, mira acá. Primicia, Pentecostés, tabernáculos y trompetas. Entonces, mire, hay algo bonito aquí que quiero mencionar, como lo estábamos leyendo ahorita. Aunque fíjese que en las fiestas hay algo tremendo, porque la Pascua, ¿qué simbolizaba? ¿O qué se imagina usted, tal vez, que pueda simbolizar la Pascua? Porque en la Pascua mataron a un cordero, pintaron el cordero, la sangre, con el cordero pintaron la sangre, con su sangre, el dintel de las casas, y no pasaba el destructor por las casas, ¿sí? Pasaba de largo, porque miraba la sangre del cordero aquí. Entonces, ¿usted qué piensa que representa esa fiesta? La fiesta del pacto. De la Pascua, el sacrificio del Señor. La muerte de Jesús. La muerte, claro, el sacrificio. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista estaba pasando y el Señor Jesús pasaba por ahí y él dice, es ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Jesús era el Cordero de Dios, el que iba a ser sacrificado por usted y por mí, para que por medio de la sangre nosotros podamos tener esa libertad de poder acercarnos al trono de la gracia, poder acercarnos al Padre. Fíjense que el Cristo sumo sacerdote, que él tenía el gran privilegio de entrar al lugar santísimo, solamente entraba una vez al año. No podía entrar, y no podía entrar con manchado, no podía entrar con pecado, no. Pero sin embargo, cuando el Señor Jesús murió, se rasgó el velo del lugar santísimo y nosotros tenemos la libertad de entrar cuando queramos, hermano. Cuando queramos, por la sangre de Cristo. Por eso es que la sangre de Cristo es poderosa y no importa la situación, el problema gigante, lo que sea. Así es. La sangre de Cristo es poderosa, el nombre de Cristo es poderoso. Entonces la Pascua representa la muerte de nuestro Señor. Amén. Amén. Entonces vamos a ver, ahorita no lo vamos a tocar, pero vamos a ver que cada fiesta representa algo que el Señor hizo o algo que el Señor vivió. Por ejemplo, las primicias, Él fue la primicia porque Él fue el que resucitó y abrió los cielos para que nosotros también, cuando llegue el momento, nosotros seamos primicias de entre los que estén aquí y nos encontremos con Él. Esa es la fiesta. Pero entonces viene, por ejemplo, la fiesta que viene la fiesta de las trompetas. ¿Y qué dice 1 Tesalonicenses 4:17? Dice que a la final trompeta, ¿verdad? El Señor Jesús vendrá con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, la fiesta que viene es de las trompetas, para que se cumpla las 7. Pero lo que yo quiero enfocarme no es en eso, sino es en esto, porque dice así, dice, porque a los que de antemano conoció, también predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Pero entonces nosotros vamos a ser conformados a la imagen de Cristo. Pero ahorita así como estamos nosotros, no somos la imagen de Cristo. No somos. Porque usted diga, no, que yo soy hijo de Dios. Usted no es hijo de Dios. Lo que está adentro, lo que está creciendo, lo que se va a desarrollar, y cuando llegue el momento de la transformación, sale. Ese es el hijo de Dios. Amén. Ese es el hermano. Pero entonces usted dirá, pero entonces quiere decir que nosotros estuvimos, porque dice que a los de antemano conoció, eso quiere decir que ya estábamos antes. Y venimos aquí. Y usted dirá, pero ¿para qué venimos acá, ma? Si allá estábamos bien. Y fíjese que una de las fiestas, que es la fiesta de los tabernáculos, nomás esta es... No. Aparece una de... tabernáculos. Esa fiesta, fíjese que es algo bien calidad. Porque fíjate, esta fiesta de los tabernáculos, ¿saben lo que hacen los judíos? Ellos tienen su casa, ¿ah? Ellos tienen su casa. Pero lo que hacen ellos, cuando tienen esa fiesta de Sukkot, o ese en hebreo Sukkot, o la fiesta de los tabernáculos, dice que ellos dejan su casa y se van
y afuera de la casa, afuera de su casa de ellos, ¿cómo se dice? Construyen como una cabaña, un azúcar, construyen una cabaña, y ahí se quedan a vivir durante un tiempo, unos días, y luego regresan a su casa después. Entonces, ¿qué le digo con esto, mi hermano? Nosotros estábamos en la casa del Padre, ¿verdad que sí? Porque dice que los que de antemano conoció. Por eso es que David entendió, por eso es que David dice, y a la casa de mi Dios, de mi Padre, volveré, y ahí moraré por largos días. Él entendió, pero ahora le digo por qué. Porque en esta fiesta, vamos a ponerlo con este contexto que estamos leyendo, nosotros dejamos la morada y venimos a vivir en otra morada, en otra casa, pero vamos a regresar. ¿Sí me entiende? O sea, mire, esta es nuestra casa, vamos a poner, pues, yo no soy bueno para dibujar, ¿no? Esta es nuestra casa, pero nosotros salimos a vivir en esta casa por un tiempo, pero de aquí vamos a tener que regresar. Eso es lo que consiste en la fiesta de los tabernáculos. Los judíos tienen su casa, pero construyen afuera una cabaña y ellos salen y se quedan a vivir aquí un tiempo y luego regresan. Fíjense, por eso es que Pablo dice, si aún esta casa terrenal se desgasta, tenemos un tabernáculo allá arriba, preparado. Fíjense, entonces eso quiere decir que nosotros estamos en la casa del Padre, pero salimos a la tierra por un tiempo, predestinados para un propósito hermoso en el Señor, pero vamos a regresar. Por eso es que David entendió, y dije, pucha, este David estaba más listo. David entendió, por eso es que David decía en el Salmo 23, y a la casa de mi Dios volveré, y moraré ahí por largos días, eternamente. Es otra versión, ¿no? Pero fíjense, a mí me gustó esa figura que vi. Hoy estaba viendo eso, hoy en la tarde que estaba hablando con un amigo, me vino a la mente esta fiesta, porque nosotros salimos de nuestra morada que teníamos y venimos a vivir aquí. Fíjense, pero tenemos un cuerpo preparado. Pero bueno, sigamos. Entonces en el versículo 30 dice lo que hablábamos hace un momento. Dice, y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó. Fíjense, entonces nosotros hemos sido predestinados y luego nos llama, hace un llamamiento. Ya de repente llega el tiempo de uno, porque imagínense, hermano, no sé si usted, pero yo llegué al Evangelio a los 21. ¿Cuántos años? 21. Pero yo cuando veía los videos ahí en el YouTube, las prédicas, las alabanzas pasadas, los cultos, cuando duraban horas, yo decía, Señor, pero ¿por qué no me llamaste a los 15, a los 16, a los 14? Mira cuántas metidas de pata me hubiese evitado. Y el Señor me dice, es que este era tu tiempo, ese no era tu tiempo. ¿Qué? Entonces de repente el Señor está por ahí y nos mira y le dice al Espíritu Santo, ve, mira, ya es el tiempo de Paul, ve y llámalo. Ya entonces el Espíritu Santo va y le designa a los ángeles, va, llamen, tráiganme a qué. Y de repente uno, no sé, en la discoteca, tomando, o de repente, pues en la calle, y llega uno al Evangelio. No sé si de repente, no sé si usted ha oído una experiencia que dice el hermano Otto, que un hermano, dice que él estaba caminando, no era hermano en ese tiempo, pero él estaba caminando por ahí, y él era como ese don Juan Tenorio, así, que gustaba, picaflor, pues aquel. Y de repente vio una chava, pero esa es de una en un millón, como dicen por ahí. Sí, que vio una muchacha, pero hermosa, cabello rubio y todo, la descubrió. Y dice que la comenzó a seguir, porque la chava le decía así, y él la comenzó a seguir, y la comenzó a seguir por todos lados, como dije. Y de pronto la chava se mete a la iglesia y dice, bueno, entraré. Y entró a la iglesia por la chava, por la mujer. Y cuando entra, bueno, dice, me esperaría que termine porque ni modo que interrumpa ahorita. Y se esperó ahí y hacen el llamamiento y el Señor lo toca y lo alcanza. Y al final va y le dice, hermano pastor, o a los hermanos le dice, no viene acá, no se puede aquí una mujer así, la describe. Ninguna es así. Fíjese, pero es el Señor atrayéndolo a uno. Yo le voy a contar un poquito de mí. A mí, por ejemplo, la primera persona que me invitó a la iglesia fue mi exnovia. Ella, fíjense, en ese tiempo yo decía que era ateo y así decía yo, fíjense, en mi escuela y todo. Yo hasta me ponía mi camisa, mi playera de Marilyn Manson. Me lo ponía así y esa cuando sacaba sus ojos así, su lengua con sangre, así andaba yo. Así, un día, porque tengo un tío, bueno, tenía, que se suicidó. Fíjense, a esto le cuento.
Pero ese cuate se vestía así, mire, su pantalón, pero bien apretado, negro. Sus zapatos, sus botas hasta por acá, pero con punta aquí. Una camisa blanca, así, más o menos apretadita, y un saco hasta por acá. Y se peinaba así, se pintaba aquí, se ponía el lineador ese, que se veía negrito aquí, todo esto, así, y sus cadenas. Yo un día me vestí así, fíjese, no hombre, pero fíjese, llegó un día, como a mí me gustaba mucho el rock y toda esa onda, me llama ella, porque ya teníamos como un año que no nos veíamos, me llama y me dice, ¿cómo has estado? Me dice, ¿por qué no vienes a visitar? No, es que ando ocupado, le digo. Y me dice, hey, te invito a un concierto de rock. Concierto de rock. Pero como a mí todavía me gustaba esa chava, dije, bueno, vamos, pues. Y nos fuimos los dos, nos encontramos y nos fuimos, era un hotel, en el lobby del hotel era el supuesto concierto, entramos al lobby del hotel y cuando entramos nos sentamos y como estaba ella a mi lado, yo tranquilo porque quería estar con ella. Cuando llega, entra un grupo y comienza a tocar, y sí, se oía bien, fíjese, se oía bien, parecía un rock así como en el mundo, pero de pronto termina y sube, el que era el líder sube con su libro y dije, hijo, ¿de dónde me has traído? Le digo tú. Me has traído. Entonces, pero fíjese, lo que pasó era que comenzaba yo, era porque eran los sábados, comenzaba los sábados a llegar ya, pero por ella, no iba por el Señor, pero poquito a poquito, miren, poquito a poquito, me comenzaba a pegar a eso, me comenzaba a pegar al Evangelio, y decía, pero sí se calidad, se siente bien y todo, pero no, a mí no me agrada esto, yo no tengo nada que ver, porque yo decía, yo nunca voy a ser evangélico ni cristiano, decía yo. Fíjense, pero ¿cómo es el Señor? Fíjense que a mi casa llegaban a tocar la puerta de evangelistas, los que se quieren pasar de listo, ¿no? Llegaban los testigos y no sé quién más llegaba, pero cuando tocaban la puerta, mi mamá, mi abuelita, mis tíos, mis primos, en la cara se la aventaban, ¿ves? En la cara no dejaban ni que dijeran buenos días, apenas estaban abriendo su boca, le cerraban la puerta en la cara. Pero cuando yo la abría, saber por qué me quedaba escuchando, ¿ves? Saber, y me quedaba, y mi mamá un día, porque entró dos señoras entraron esa vez, y comenzaron a hablar algo de Job, ni me acuerdo, pero era Job, y comenzaron, me dijeron, ¿te podemos hablar? Pues sí, y me decía mi mamá, porque mi mamá me dice mi chino, no le hagas caso, me dice así, ya son unas mentirosas, nomás quieren el dinero, y así, espérate, le decía, quiero escuchar, luego ya, pues que se vaya, pero yo no quería aceptar ni nada, pero me gustaba oír. Me gustaba, saber por qué, pero me gustaba. Bueno, ahora lo entiendo, ¿no? Pero me gustaba. Y luego salían los cristianos, o no sé quiénes eran ellos, pero cada Semana Santa, sí, por esas fechas, iban en cada calle, fíjense, y ponían unas así, grandes, y ponían una tele grandota, y pasaban la película de Jesús. Y a mí me gustaba ir a mirar, me gustaba siempre, me decían, está en tal calle, iba corriendo a tal calle para ir a mirar y me quedaba hasta el último a ayudar a mover las banquetas y todo, pero yo no quería nada, porque el Señor fue hasta los 21, eso pasó a los 15, 16, 14, y yo igual terminaba la movie, o terminaban de hablar, y iba con mis cuates ahí a hacer todo lo malo, pero el Señor tenía este tiempo para cada uno. Nosotros no sé cuándo le llamó al Señor, pero ese era el tiempo para usted. Amén. O sea, porque uno no puede decir, no, yo soy muy joven, que mejor le voy a dejar pasar unos años, o yo soy muy viejo ya. No, ese era el tiempo, y ese es el tiempo exacto y adecuado que el Señor tiene el propósito para que nosotros lo podamos realizar y lo hagamos, porque Él ya nos ha dado la capacidad. Por eso es que nosotros, hermanos, ahorita vamos a ver, tal vez, porque el tercer punto es hablar que somos hijos, porque ahí lo dice, pero quizá lleguemos. Quizás no creo, pero bueno. Pero fíjense, nosotros tenemos que tener nuestra identidad de que somos hijos de Dios y debemos de saber. Fíjense, hermano, fíjense que a mí me gustó un día que el hermano Edwin estaba predicando y él dice, cuando usted vaya a cualquier lugar, usted siéntase como un hijo de Dios, que lo van a tratar como un hijo de Dios. Y fíjense que le estaba contando el otro día a unos amigos que cuando a veces vamos a restaurantes, fíjense, no es por nada, no es acá casaca, ni es tampoco vanidad ni nada de eso, pero vamos así y no, a mí me dan de más, fíjense. O será que me ven con hambre, ¿verdad? De repente, ¿verdad? Pero fíjense que un día voy con mi hermano, pues porque le invito a comer a él, le invité a comer, y pues a saber por qué le invitó a un primo de él, pero yo iba a pagar, y dije, bueno, pues ni modo, ya le digo que sí, ya estaban en el carro, ni modo que le diga, no, sabes que a ti no te voy a invitar, solo a mi hermano. Fuimos los tres a comer.
fuimos a un restaurante, estábamos sentados ahí en el restaurante, y de pronto pues cada uno pide su plato. Entonces cada uno pide su platillo, y ellos habían pedido un plato que venía con caldo, con sopa, y venía la soda, y venía un postrecito. Y yo me había pedido mi plato, solamente un platillo, no más, nada más. Pero al ratito llega la muchacha, la mesera, y me dice: mira, a ti también te traje tu sopa, te traje tu soda, te traje tu postre. Y ellos, ¿y por qué a ti? Yo no sé. Fíjese. Y voy a otro restaurante, no creo que solamente es. Hasta los chinitos que dicen que son codos, fíjense usted. Así dicen, pero realmente conmigo no ha sido así. Y le digo, ¿pero por qué? Porque uno se debe sentirse. No sentirse, uno debe saber que es hijo de Dios y debe tener esa identidad. ¿Por qué cree que usted lo puede ver en la palabra? El Señor Jesús una vez le llega a sus discípulos y le dice el Señor a ellos, le dice: ustedes me dicen maestro y Señor. ¿Y qué le dice? Y lo soy. O sea, él sabía su identidad en el Señor, en Dios. Él sabía, por eso le dice: ustedes dicen que soy maestro y lo soy. O sea, usted puede decir, ustedes dicen que soy hijo de Dios y lo soy. De repente ando ahorita medio, como dice Totoreto, ¿cómo dice la palabra? El hermano Otto no recuerdo muy bien. Pero de repente ando medio chueco, pues, pero soy hijo de Dios. El Señor me va a ir a llevar, me va a ir restaurando mi vida. Y ya cuando llegue el determinado el tiempo de Él, voy a parecerme más a Él. Y ya cuando llegue la transformación, imagínense, va a estar calidad. Por eso dice el hermano Otto, por eso, hermano, si usted quiere recordar cómo era, tómese una foto y téngala ahí, porque cuando va a llegar a ese momento, a ese día, usted no se va a parecer en nada de lo que es ahora, porque va a ser un cuerpo perfecto, un cuerpo glorioso. Entonces, hermano, lo que debe de nosotros, debemos tener nuestra identidad, pero bien afirmada. Fíjese, el pueblo de Israel, y eso lo vimos hace mucho tiempo, creo, el pueblo de Israel, ellos, a pesar de que sabían, o sea, Egipto, usted sabe, recuerda que Israel estaba en Egipto, ¿verdad? Y Faraón los tenía ahí de prisioneros, de esclavos, y los tenían ahí trabajando y todo. Y Faraón les dice: hey, no vaya a ser que estos se den cuenta que son más que nosotros y vengan y se unan con nuestros enemigos y nos destruyan. Entonces el enemigo, porque el enemigo es Faraón es figura del enemigo, sabe que nosotros tenemos poder, que tenemos autoridad y que somos más en el nombre de Cristo. Pero realmente muchas veces desconocemos, porque no tenemos nuestra identidad firme en el Señor, que nosotros tenemos poder sobre todo demonio, sobre todo espíritu maligno, sobre toda enfermedad. Nosotros tenemos poder y autoridad. Nosotros debemos tener firme y nuestra convicción de que tenemos esa identidad de Cristo porque Él nos la dio. Entonces, nuestra identidad debe estar bien cimentada en nosotros. Entonces sigamos en 1 Corintios 2:7, por favor, acompáñenme. ¿Qué hora es? Ay. 1 Corintios 2:7. ¿1 Corintios 2:7? ¿Sí lo tiene ahí? Sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. Mire qué calidad es usted, que la sabiduría que Dios ha predestinado para nosotros. Esa es una sabiduría tremenda en la cual, por eso es que leíamos Mateo 5:8 delante, pero en esta versión, se lo voy a leer otra vez, dice: cuán bendecidos son los que buscan a Dios con un corazón puro, porque a ellos les serán revelados los secretos del Altísimo. Y esa sabiduría que Dios nos ha dado y que Dios predestinó ya de antemano, la tenemos nosotros. Por eso es que dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Por eso es que, fíjense, incluso Santiago especifica que hay 3 sabidurías. ¿Cuántos sabían que habían 3 sabidurías? ¿No ven? ¿Sí sabíamos que habían 3 sabidurías? ¿Sí lo ha dicho? Ya ves. Entonces, con mayor razón le hemos preguntado si lo ha dicho el hermano. Ya lo dijo. Porque mire, no sé dónde está. Nomás ahorita me viene a la cabeza. Está en Santiago, usted lo puede ver. Pero habla de la sabiduría terrenal, la sabiduría diabólica y la sabiduría que proviene de Dios, que es pura, es
santa, es inmaculada, algo así dice, con sinceridad o algo así dice. Ahí lo puede ver usted en Santiago, usted léalo, creo que es Santiago 4, por ahí está, pero ahí está. Pero esa sabiduría oculta, esa sabiduría especial, esa sabiduría predestinada de parte de Dios, se nos ha concedido a nosotros, a usted y a mí, para que nosotros hoy en día podamos hablar temas que tal vez muchas personas de repente desconocen. Por eso es que cuando el Señor Jesús hablaba en parábolas, la gente no lo entendía. Saber qué habrá dicho ese padre, dirá. Pero de repente el Señor Jesús agarraba a sus discípulos y los juntaba y a ellos les comenzaba a explicar las parábolas. Y a ellos les daba ese misterio que para la gente era un misterio, pero para ellos era revelado. Por eso es que en Deuteronomio 29, ¿qué dice? ¿Qué dice en Deuteronomio 29? No, buscar, no la cabeza. Deuteronomio 29. Génesis. Mire, acá está. Dice, las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. O sea, la palabra, la revelación nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos. Qué calidad, que el Señor nos pueda dar todo eso y sin merecer. Entonces sigamos, leamos otra vez Efesios 1:5 para cimentar esto y a ver si tratamos de hablar un poquito de eso. Efesios 1:5 dice, nos predestinó, hablando de la predestinación, para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Entonces hemos sido predestinados para la gloria. Hemos sido predestinados para llegar a esa estatura del varón perfecto. Hemos sido predestinados para un propósito de Dios en esta tierra, en este momento, en este tiempo. Hemos sido predestinados. Amén. Pero también en Efesios 1:5, como leíamos, nos predestinó para adopción. O sea que hemos sido adoptados, porque nosotros no éramos hijos, ¿verdad? No éramos hijos. Pero sin embargo, a través del Señor Jesús nos hicimos hijos. Voy a leer aquí algo que yo encontré en un diccionario. Miren, este diccionario bíblico dice, la figura, hablando de la adopción, dice, sin duda fue tomada de la ley romana, de acuerdo con la cual un hijo adoptivo participaba de todos los privilegios de que gozaban sus hijos verdaderos. Fíjense, el hijo adoptivo participaba como si fuese el hijo normal, el hijo natural de la mujer, del esposo y la esposa, no del matrimonio. El hijo que adoptaban al hijo, ese tenía los mismos derechos que el hijo natural. Dice, ¿sabe qué? Cuando yo estaba leyendo esto, estaba hablando con un amigo hoy en la tarde porque fuimos a estudiar un ratito juntos y me venía a mí a la mente Mefiboset. ¿Sí saben quién fue Mefiboset? ¿Quién fue Mefiboset? Tú que has leído el libro de David, ¿verdad? Te lo presté a vos. ¿Quién fue Mefiboset, hermano? Nada. Mefiboset fue el hijo de Jonatán, si no estoy equivocado. O sea, recuerden, en ese tiempo Saúl lo habían matado. Y luego con los filisteos o los amalecitas, creo, fueron y mataron a todos los de la casa de Saúl. O sea, mataron a Jonatán, mataron a todos. ¿Quién fue Saúl? Porque de repente estoy contando la historia y no sé quién es Saúl. A la gran, digamos. A la gran. Saúl fue el primer rey de Israel. Amén. Estamos hablando de 1 de Samuel y 2 de Samuel con la vida de David. ¿Estamos bien? Amén. Entonces Saúl se murió. Fíjense, hay algo bonito porque fíjense que cuando usted lee 1 de Samuel en los últimos capítulos, Saúl se suicida, va a decir, agarra su espada, la pone ahí y se suicida. Pero en capítulo 2, verso 1, llega un mensajero por ahí y le dice a David, David, mire, Saúl llegó una malecita por atrás y lo mató. 2 muertes, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Se contradice la Biblia o qué? ¿Ustedes qué piensan? ¿Por qué en 1 Samuel describen un tipo cómo murió Saúl y en 2 Samuel capítulo 1 describen otro, como si hubiesen muerto de otra manera? ¿Por qué? ¿Por qué cree usted, hermano? Yo pienso que para que no vieran que Saúl mismo se mató. Puede
tiene sentido, claro. Se lo Porque era el mataron. rey. Porque era el rey. No, pero ese cuate, a ver que ese decía, va, con dinero sin dinero, yo sigo siendo el rey. Ese no le da feliz, ¿por qué piensas? Víctor, ya leí ese librito, hombre, hermanos, ustedes hermanos, ¿por qué piensan? No tengo una idea. Fíjense que la Biblia es algo bien hermoso. Es bien hermoso. No le pregunto al hermano porque ya el hermano ya está demasiado. No, hermano, pregúntele, ya nos lo dijo. Fíjense, pero fíjense que la Biblia es algo hermoso, hermano. Porque uno puede encontrar variedad. O sea, uno encuentra de todo ahí y el Señor le va a dar dando y de repente usted ve un verso y el Señor le abre el entendimiento y usted es algo hermoso. Mira, para poder más o menos ser un poquito más claros en lo que pasó con Saúl, porque él aparece como si hubiese muerto 2 veces, porque en sí, viendo esa figura, murió 2 veces. Pero mire, David, ¿se acuerda cuando estaba peleando con Goliat? ¿Verdad que agarró su onda y la aventó y se lo aventó a Goliat y murió, cayó, cuando le cayó la piedra ahí, incrustada en la frente, y cayó y murió? Pero ¿por qué entonces fue después, agarró su espada y le cortó la cabeza? ¿Sí estaba muerto? Dos muertes. 2 muertes. Espiritual y carnal. 2 muertos, exacto. 2 muertos. En el libro de Esther también podemos ver algo similar. Pero ahorita no es el tema, sino que me acordé ahorita porque estábamos leyendo esto. Estábamos hablando un poquito de Saúl, por eso es que me vino a la cabeza. Pero mire, ¿saben por qué es 2 muertes? Porque es figura del anticristo. El anticristo va a morir 2 veces. Dice, el Señor lo destruirá con el resplandor de su venida y con el poder de su boca. Fíjense, por eso es que nosotros qué calidad, porque el Señor Jesús nos sustituyó en todo. Porque nosotros porque ¿cuál es la segunda muerte? El lago de fuego. La segunda muerte es el lago de fuego. Y ahí el Señor Jesús también nos sustituyó en la segunda muerte. Por eso es que nosotros ya no vamos al infierno, ya no vamos al lago de fuego. Ya nos sustituyó el Señor. Incluso nuestra muerte física, natural, también nos sustituyó. Por eso es que el cristiano no muere, solo duerme. Fíjense, hasta en eso, fíjense, ¿verdad? Pero es que estamos como dice, sacamos la lotería. Entonces, me vino a la mente Mefiboset. ¿Por qué, hermano? Porque Mefiboset era hijo de Jonatán. En ese tiempo, cuando murió Saúl, vinieron los filisteos o los amalecitas, eran los enemigos de Saúl, y comenzaron a matar a toda la casa de Saúl, a todo sobreviviente comenzó a matar, y mató a todos. Pero solamente salvaron, creo que 2 y la sierva, si no estoy equivocado, usted lo puede leer en 2 Samuel. Solo se salvaron ellos, escaparon. Entonces David, en un determinado tiempo, él cuando se entera, él dice, ¿quién me diera a saber si hay algún hijo de Jonatán o de Saúl para yo poder tener misericordia con él? Entonces se entera de que Mefiboset había sobrevivido, estaba ahí, y él dice, tráiganlo a palacio. Pero Mefiboset, si usted tal vez no se recuerda, Mefiboset era lisiado de las piernas, estaba lisiado de las piernas. Entonces Mefiboset lo traen, lo llevan a Mefiboset al palacio ahí con David. ¿Y sabe lo que hace David? David lo sienta a la mesa real, ¿ve usted? Y lo sienta alrededor de sus hijos de él, y lo sienta como si fuese él un hijo de David, un hijo natural de él, y le da la comida como si fuese una comida, pues la comida del rey, como si fuese su hijo de él, le da la mejor comida, le da un vestido, le cambia todo. Es a Mefiboset que no tenía derecho de nada de eso, pero sin embargo lo traen y lo sientan a la mesa real y lo constituyen un hijo del rey, lo dejan allí, y él no merecía estar ahí. Igual nosotros no merecíamos, no lo merecíamos, pero sin embargo el Señor Jesús, bendito sea Él, nos llama, nos salva, y Él nos sienta a la mesa, y hoy podemos comer como hijos. Por eso es que cuando la mujer sirofenicia se acerca y el Señor Jesús le dice, es que no es lícito tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos, le estaba diciendo perrillo a la mujer sirofenicia.
pero nosotros somos hijos y podemos tener derecho, tenemos el derecho de comer a la mesa del rey. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque hemos sido adoptados como hijos. Por eso es que me gustó a mí Mefiboset. Mira, otro diccionario dice así. Hijo de tal. Dice otro diccionario, dice el diccionario del mundo hispano, dice un hijo adoptivo era considerado como un hijo nacido en la familia. Fíjense. Y ya no podía heredar de su padre natural. ¿Quién era nuestro padre natural? Vamos a ponerlo así, pues. O sea, ¿quién era el que nos dirigía antes de llegar al Señor? El que nos gobernaba, por así decirlo. El enemigo. El enemigo. Nosotros hacíamos lo que él quería. Sí, decía, ve a tomar. Uno le hacía caso, se iba a tomar. Y ve a fumar, uno le hacía caso, se iba a fumar. Pero sin embargo, nosotros no tenemos ya nada con él, porque hemos sido adoptados a la familia real. Por eso es que dice que ya no era responsable, fíjese, dice así, ya ese hijo adoptivo, ya no era responsable de sus antiguas deudas, sino que él, el padre, ya lo pagaba. Es el que lo adoptaba. Y para su familia anterior, ya estaba muerto. Nosotros estamos, por eso es que dice, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero vino Cristo y nos dio vida juntamente con Él. Fíjense, por eso es que nosotros hemos sido adoptados. Ahora, acompáñenme por favor a Romanos 8:15. Ya para ir cerrando. Ya, ni modo, no alcanzamos. Nomás no se queje, hermanos. Con Juan va. De que no alcanzamos. Romanos 8:15, por favor. ¿Alguien más me gusta, por favor? Romanos 8:23. Y otro 8:35. Sí, el 15 lo puede leer. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba Padre. Amén. Romanos 8:23. 8:23. Sí, por favor, hermano. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Amén. Desde acá dice, mire, en un diccionario, ahorita vamos a seguir con la lectura. En un diccionario dice así que ese versículo dice, habla de nuestra adopción como algo futuro. En el sentido de que los efectos completos serán consumados en ocasión de la redención de nuestros cuerpos, la liberación de todas las restricciones que la limitación de un cuerpo mortal impone. Porque nosotros, aunque seamos salvos, y aunque seamos hijos, no tenemos la total libertad todavía, porque cuando él dice la palabra salvación, es libre de restricciones, de que no tenemos restricciones para algo. Fíjense, qué tremendo, porque nosotros, fíjense, Adán, por ejemplo, cuando Adán lo crearon, Adán, por ejemplo, dice, toma, tú tienes dominio sobre las aves del cielo, pero ¿cómo iba a tener dominio sobre las aves del cielo si él no volaba? Él volaba, yo creo eso, ese cuate volaba, así, volaba. De repente, y después dice, dominio sobre los peces del mar, seguramente también nadaba y más rápido que los peces, ¿no? Entonces lo que quiero decir es que Adán era libre de restricciones, él se podía andar arriba, en el mar, en la tierra, y no tenía restricciones. Pero nosotros, sin embargo, tenemos limitaciones, a pesar de que ya hemos sido salvados, a pesar de que somos hijos, o estamos en ese proceso, no tenemos limitaciones porque nosotros no podemos volar. No sé cuántos se quieran aventar a ver si se pueden volar, ¿no? Si quieren hacemos el favor. Pero no podemos, no tenemos esa libertad, pero va a llegar el tiempo en el cual ya vamos a ser nosotros transformados y vamos a tener esa libertad, ya no vamos a tener restricciones. De repente, como dice el hermano Otto, me voy a pasear allá a la galaxia tal y aparece en la galaxia tal y así, en un abrir y cerrar de ojos. Ese es el libre de restricciones. Por eso es que cuando el Señor Jesús ya fue transformado, cuando resucitó, por eso es que Él atravesaba paredes, atravesaba los sólidos. Fíjese, porque ya no tenía restricciones del cuerpo. Él estaba aquí y de pronto aparecía por allá, así, en un abrir y cerrar de ojos. No sé si ustedes han visto una noticia de la que dice que un hombre salió, creo que de Puerto Rico, por ahí, Puerto Rico por ahí, pero salió para Miami
y tenía que pasar por el Triángulo de las Bermudas allá, por ese lado, de las Antillas, y tenía que pasar por ahí, pero él dice que agarró su helicóptero, su avioneta, y cuando se fue, dice que él, la velocidad que él tenía, vamos a poner que la velocidad es así, va, la velocidad del avión, de la avioneta que él tenía así, más su aceleración, pero dice que de pronto él estaba andando así, y cuando pasó por ese ladito del Triángulo de Bermudas, él sintió una fuerza así, pues, que lo impulsó mucho más, que lo impulsó. Entonces, cuando él llegó a Miami, dice que había pasado 3 minutos con 28 segundos, creo, y el viaje dura como 8 horas, por allí. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? Porque todos le comenzaron a preguntar. Usted lo puede ver en el libro, está, creo que es el National Geographic, creo que sí, porque es un documental en la cual le comenzaron a preguntar, pero ¿por qué? Y sacaron a estudiosos, físicos y de todo para saber realmente qué fue lo que aconteció acá, porque el viaje que dura supuestamente 8 horas, 9 horas, quizás 6 horas, 7 horas, él solamente lo hizo en 3 minutos 28 segundos, si no estoy equivocado. ¿Cómo? Entonces es que aquí, en el tema de las Bermudas, es algo tremendo, pasa algo, ahorita no es el tema, pero entonces, imagínese usted, que cuando ya seamos transformados, nosotros no vamos a viajar a la velocidad esta, va a ser mucho más rápido. Por eso es que el Señor Jesús, ¿cuánto se hubiese tardado si hubiese agarrado un cohete y se hubiese ido para el cielo, para llegar allá arriba? Porque dice que fue elevado más arriba de los cielos todavía, pero ¿cuánto se hubiese tardado? Pero sin embargo él llegó en un abrir y cerrar de ojos, o sea, se trasladó inmediatamente para allá. Entonces esa libertad vamos a tener nosotros cuando seamos transformados y agarremos totalmente la adopción como hijos. Entonces por eso, ¿qué calidad? Porque me gustaba como el hermano Otto decía, de que él preguntaba y decía, hermano, ¿cuál es lo peor que le puede pasar a un ser humano? Decía, ¿qué es lo peor que le puede pasar qué es lo peor que le puede pasar a usted? ¿Qué es lo peor que le puede acontecer? ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Que me deje aquí. No, por favor, no vengan con esas bromas acá. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? ¿Sí? Que la presencia de Dios se apartara de mí. No, pero sí. En lo terrenal. En todo aspecto, ¿verdad? Porque fíjese que trae el hermano Otto decía, porque todos le comenzaron a decir diferentes respuestas. A esto, que me quite mi casa, que pierda el carro. No. Lo peor que le puede pasar a un ser humano es que esté enamorado, que ame a la persona. ¿Y sabe qué? No, ¿sabe qué? Tengo un testimonio aquí verdadero. Sí, hombre. Mire el video. Pero mire, ¿sabe por qué dice el hermano? Porque cuando un hombre o una mujer o un hombre dice, ese cuate pierde los estribos, o esa mujer, o sea, porque está enamorada, de repente le soporta todas las cosas. ¿Por qué? Porque lo ama. Fíjese que una ocasión mi abuelita salió de la casa y estaba yendo a comprar no recuerdo, pues se fue a comprar, pero estaba caminando y pasa por una calle, una esquina, y en la esquina de esa calle un hombre le estaba golpeando a su esposa, fíjese, le estaba golpeando y le gritaba, y eres así, y eres acá, y le comenzaba a jalar el cabello y le golpeaba. Entonces mi abuelita, cuando vio eso, se enojó y fue y lo empujó al hombre y le dice, es un sinvergüenza, que ¿por qué tratas así a una mujer? Mira que es una mujer indefensa. Y le comenzó a decir, ¿sabe qué pasó? La mujer se levantó, fíjese usted, y le dice, señora, ¿y usted qué se mete acá? Si ese es mi problema con él. Mi abuelita se enojó mal, dale más duro, le dijo, fíjese, para que se le quite. Fíjese, como el hermano Otto dice que una mujer se le acercó, cristiana, porque esa no fue cristiana, pero cristiana, se le acercó a Jan Inglewood en una ocasión y le dice, hermano Otto, quiero hablar con usted. Sí, hija, ¿qué pasó? Y ese hermano, que yo creo que mi esposo ya no me quiere. Pero hija, ¿por qué dice eso? Es que ya tiene meses que no me golpea, dice. Hermana, pero hija, ¿por qué dices eso? Si al contrario, dice, es que hermanos que a mí me enseñaron que el que ama lo aporrea, dice así. Sí, imagínese, hermano, ya venía con eso y ya le gustaba. Ya le dice uno, hasta tus caricias me ofenden, le dice uno al hombre, ¿verdad? Ya porque están acostumbrados a estar golpe, que hasta las caricias ya le ofenden a uno. Pero entonces, ¿por qué? Pero porque ama, sigue ahí, lo ama. Entonces imagínense cómo es el amor de tan fuerte, de tan tremendo, de que por eso es que el Señor dice, de tal manera amó Dios al mundo.
Sí, porque Dios nos amó, hermano. Por eso dice que en esto se demuestra el amor de Dios, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese pasaje a mí me encanta, fíjese. Porque aún siendo yo como era, aún siendo yo de tranza, como Jacob, ¿verdad? Engañador, mentiroso, lo que usted imagínese, me amó. Dios me amó así y me llamó y aquí estoy. Fíjese, entonces Dios, por eso es que la palabra dice que con amor eterno te he amado, Jeremías. Con amor eterno te he amado, por eso te prolongué mi misericordia. Mire, le voy a leer estas versiones que va a ver qué calidad. A mí me bendijeron bastante. Dice, en la regular que nosotros manejamos, dice, con amor eterno te he amado, por eso te he atraído a mí con misericordia. Mire cómo dice la Biblia al día. Dice, con amor eterno te he amado, por eso te sigo con fidelidad. Dice, a pesar de que nosotros seamos como seamos, el Señor sigue fiel. Por eso es que la palabra dice, va, que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Él nos sigue con fidelidad y sigue ahí. No, aunque haga lo que haga, yo voy a estar ahí. Fíjese, en otra versión, mira, la palabra de Dios para todos dice, con amor eterno te he amado y por eso te sigo mostrando mi fiel amor. Fíjese qué calidad. En esta versión, mire, la versión del oso, fíjese que esta me gustó bastante. Mire, se lo voy a leer. Dice, con amor eterno te he amado, por tanto te soporté con misericordia. Fíjese usted cómo es el Señor. De repente uno hace berrinche, uno se enoja y se queja con el Señor y dice, este Señor ya no quiero nada contigo, y se va, o se va con los cuates y se echa unas por ahí, pero el Señor dice, te soporté con misericordia, porque te amo. Por eso, hermano, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Va? Ni espada, ni tribulación, ni angustia, ni lo porvenir, ni ángel, ni principado, ni, como dice el hermano, ni la gran diablo. Nadie. ¿Por qué? Porque de tal manera nos amó. Por eso es que yo estoy asegurado acá. Yo de bruto me voy. ¿Va? Entonces, mire, la última versión, ya para ir cerrando, ¿no? ¿Qué quieras? No, ya está. Bueno, ahí Juan se las encarga, ¿no? Porque Juan, teníamos que hablar de 5 puntos, pero, pues bueno, ni modo, ¿no? Esta última traducción, mire, dice, en verdad, es verdad, mire, aquí esta me gustó, fíjese usted. Él dice, es verdad que me visitó el Señor. Y yo quiero quedarme ahí un ratito, porque dice, mire, es verdad que me visitó el Señor, pero eso ya hace mucho tiempo. Fíjese usted, de repente uno llega y dice, es verdad, sí, hace tiempo sentí la presencia, pero ya hace mucho tiempo y ya no he sentido nada de eso, ya no he sentido la presencia, ya no he escuchado que Dios me hable, ya no me siento bien, y se va uno al mundo. Se va uno al mundo porque dice, no, sí, es cierto, sí, hace mucho sentí la presencia de Dios, pero ya no la he vuelto a sentir, y se va, pero mire lo que sigue, dice, te engañas, dice Dios, porque yo te he amado con perpetuo y no interrumpido amor, por eso, misericordioso, te atraje a mí. Fíjense qué calidad. A mí me gustó esta versión, porque a veces pasa a uno situaciones similares. Uno de repente llega a la iglesia y no siente nada. Uno dice, Señor, ¿qué onda conmigo? ¿Por qué no siento nada? Estoy mal y no siente nada. Pero sin embargo el Señor dice, te engañas. Ahí estoy yo. No sé si ustedes han leído o han escuchado la historia de un hombre que iba caminando por el desierto con el Señor Jesús al lado, de la mano creo. Iba caminando y este hombre no se la creía. Decía, no es posible, ¿cómo el Señor va a estar a mi lado? Y iban caminando los dos. Y él, como no se lo creía, él miraba constantemente el piso ahí y veía las 4 huellas, las huellas de sus pies de él y las huellas del Señor al lado. Pero él no se la creía y estaba así. ¿Cómo es posible si el Señor esté a mi lado acá? Y de pronto pasa un tiempo. Y cuando él abre sus ojos y mira hacia abajo otra vez, ya solamente ve 2 huellas. Y se pone triste. Y dice, Señor, ¿por qué me dejaste? ¿Por qué me has desamparado, Señor? ¿Por qué me dejaste solo? Y el Señor, y oye una voz y le dice, hijo, pero estoy aquí, no te he dejado, sino que te cansaste del camino y te cargué y te tomé en mis brazos y te estoy llevando cargando. Esas huellas que ves ahí no son tuyas, son mías. Fíjese qué calidad del Señor, ¿no? Porque de repente uno es así, como los discípulos. Los discípulos estaban en la barca y el Señor Jesús se quedó dormido, dice, ¿va? Y de repente ellos, el Señor estaba en la barca junto con ellos, pero como ellos no oían su voz y no sentían que se movían, se tuvieron temor. Pero estaba ahí, ¿sí o no? Estaba ahí.
Y a veces uno no oye, no siente y piensa que está solo, pero el Señor está ahí. Por eso es que me gustó esta versión. Dice, hace mucho me visitó el Señor. Y el Señor le dice, te engañas, aquí estoy. Dice, con amor eterno te he amado. Por eso, con misericordia te atraje hacia mí. Dice, hermano. Entonces, yo quiero cerrar de esta manera, hermano. Ya voy a cerrar aquí. Ya está que se apaga. Lo quiero cerrar de esta manera. Nosotros hemos sido predestinados. Tenemos esa bendición de que el Señor nos predestinó, pero no para hacer cualquier cosa, no para estar por ahí, sino para un propósito precioso en Dios, para algo hermoso en el Señor. Él nos predestinó y nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Él ya nos había escogido, ya había puesto su mirada en nosotros, en cada uno de nosotros. Aquí el dicho sí es verdadero, porque en nosotros es falso. Fíjense, ahí que uno dice, no, donde yo pongo el ojo, pongo la bala, eso es casaca, eso es mentira. Pero cuando el Señor dice, no, si yo pongo mi ojo en ti, tú vas a hacer para mí. O sea, ese del Señor sí es cierto el dicho, donde pone el ojo el Señor, ahí pone la bala. Y dice, sí, tú eres mío, aunque te vayas del mundo, ahí voy contigo. Si te vas para allá, ahí estoy. ¿Cómo te traeré? Es otra cosa, ¿verdad? Porque el hijo pródigo, ¿cómo regresó? Arrastrándose. Pero era hijo. Pero sino que si quiso darse su gran vuelta allá alrededor del mundial y se fue, pero ¿cómo la trajeron? Arrastrado. Yo no sé cuántos quisieran hacer eso, va a pasar por ahí. Yo no, yo prefiero quedarme en casa. Fíjese por qué digo, porque una vez yo estaba en mi casa, estaba